Mucha gente hoy en día anda diciendo que la civilización moderna se está muriendo porque la humanidad perdió la fe. Pero vamos a desmenuzar eso un rato. ¿Acaso la fe se puede quitar como si fuera una billetera o un pasaporte? La fe vive adentro de cada persona. Ninguna fuerza externa puede arrancarle a alguien la convicción de que el mundo lo creó un ser superior, o al revés, que todo funciona según las leyes de la física y la biología. Cada quien decide en qué creer. Cuando las sociedades se alejan de las creencias tradicionales, no es por culpa de alguna conspiración malvada. Es simplemente una etapa natural del crecimiento. Todas las religiones y las ideologías tienen una tendencia natural a volverse agresivas, por más pacíficas que se pinten. Hasta el famoso «pon la otra mejilla» no impidió que los cristianos persiguieran herejes durante siglos, ni que organizaran cruzadas. Los líderes que predicaban paz, en teoría, terminaban traicionando a sus propios aliados en la práctica. La ideología casi siempre acaba siendo un arma de conflicto. Une a los nuestros contra los otros. Da respuestas prefabricadas sobre cómo funciona el mundo y cómo hay que vivir. Y libera a la gente de la molestia de pensar por sí misma. En ese sentido, hasta algo tan sencillo como la lealtad a un equipo de fútbol funciona como una mini ideología. La misma gente, dividida por los colores de una camiseta, termina peleando. Es solo una forma más de canalizar la agresividad que traemos incorporada. Al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología sí están empujando a las sociedades a ser más humanas. A largo plazo, los niveles de violencia han venido bajando. Las ideologías y religiones, que antes eran obligatorias para todos, poco a poco se están pasando al fondo. En las sociedades desarrolladas, se han convertido en algo privado. Nadie te obliga a creer en un Dios específico, ni a seguir una doctrina en particular. El contrato social se reduce a algo simple. Cumple las reglas y no te metas con los demás. Una sociedad urbana densa y diversa simplemente no puede funcionar bajo una sola visión del mundo compartida. Cuanto más diversa es la gente, más difícil es imponer una sola verdad correcta. Por eso la civilización moderna se alejó de las ideologías oficiales, para evitar conflictos constantes cuando todo el mundo vive tan pegado. Muchos ideólogos y pensadores religiosos insisten en que las personas no deben vivir buscando la felicidad o el placer. Dicen que estamos aquí para servir a algo más grande: la patria, la clase social, Dios, una gran idea. Que la vida solo tiene sentido a través del sacrificio y el servicio. Pero mirémoslo sin autoengaños. Servir a otros puede dar una satisfacción muy profunda, eso es cierto. En gran parte está cableado en nosotros por la evolución. Ser útil al grupo aumentaba nuestras chances de sobrevivir. Hay mucha gente que de verdad encuentra alegría en ayudar, crear y cuidar a los demás. Pero no es una fórmula universal. El sentido de la vida es aquello que cierra el círculo de las necesidades internas de cada persona, y esas necesidades varían de uno a otro. Las moldean el carácter con el que nacemos, la crianza y las experiencias personales. Lo que le da plenitud a otro le puede parecer una pérdida de tiempo. Y aquí es exactamente donde entra la manipulación. Cuando te dicen que la felicidad está en servir a la sociedad, que hay que vivir no para uno mismo sino para metas superiores, o que hay que rechazar la comodidad en busca de la grandeza. Normalmente, es una herramienta de control. Los que promueven estas ideas casi siempre se benefician de que los demás se comporten de cierta manera. Si hace falta subir la natalidad, entonces, las familias numerosas se convierten en el mayor valor. Si se necesita sacrificio, entonces morir como héroe en la guerra se eleva a el sentido de la vida. Pero por más lavado de cerebro ideológico que haya, nadie te garantiza que quien siga esas recetas vaya a ser realmente feliz. Puede terminar vacío, desilusionado o quemado.
porque sus propias necesidades no encajan con el molde que le impusieron. La ciencia da una respuesta más realista. La evolución, tanto biológica como social, no tiene un propósito externo. Tiene dirección, pero no un sentido predeterminado. No existe una verdad absoluta que un Dios, un líder o una ideología puedan entregar como un paquete. Solo hay diferentes perspectivas, y eso lleva a una conclusión importante. Cada persona es libre de definir sus propias metas. Uno encuentra sentido en la familia y los hijos, otro en descubrir cosas científicas, otro en coleccionar cosas o en el deporte, otro en explorar el espacio. Hay quienes disfrutan simplemente desconectando después del trabajo, y otros en desafíos intelectuales exigentes. Ninguna de estas opciones es más correcta que las demás. Es su vida, sus recursos y su fuente de realización personal. Vivir buscando placer no es algo bajo ni vulgar, es natural. Sin eso, la vida se convierte inevitablemente en una cadena de privaciones y sufrimiento. Hasta los que crean cosas grandes, científicos, artistas, no lo hacen por un deber abstracto, sino por una motivación interna que les da una satisfacción profunda. Su propósito superior, en la práctica, sigue siendo una motivación personal, solo que más compleja y exigente. Otra idea que se repite mucho es esta: sin religión, la sociedad pierde su brújula moral y empieza a desmoronarse. A primera vista parece lógico, pero si lo miras con más atención, la moral funciona perfectamente bien sin necesidad de religión. De hecho, es mucho más antigua. Nació de nuestra propia biología, de la forma en que viven los animales sociales que solo podían sobrevivir en grupo. Imagina a nuestros ancestros lejanos, primates que vivían en pequeñas bandas. Solo era casi imposible sobrevivir. Depredadores por todos lados, escasez de comida, riesgo constante de heridas. En esas condiciones, la selección natural no premiaba la bondad por bondad misma. Lo que premiaba eran las conductas que mantenían unido al grupo. No eran ideales elevados, era una estrategia dura de supervivencia. Los que apoyaban a los demás y cuidaban las relaciones sociales tenían más probabilidades de dejar descendientes. Con el tiempo surgieron varios mecanismos básicos. Primero, la selección de parentesco. Al ayudar a tus familiares, literalmente estás ayudando a tus propios genes. Se ve clarísimo en muchos animales. Chimpancés, bonobos, lobos, se arriesgan por los suyos. En los humanos, esto aparece como esa preocupación casi automática por la familia y los hijos, sin que nadie tenga que enseñártelo. Segundo, el altruismo recíproco. El clásico, hoy por ti, mañana por mí. Si hoy te doy y mañana me das, los dos salimos ganando. A la larga, esta estrategia es estable. Los que siempre hacen trampa terminan siendo expulsados del grupo. Esto se ve hasta en la política de los primates. Alianzas temporales, apoyos mutuos, lealtades que cambian. Tercero, la reputación. Aunque nunca me hayas ayudado directamente, si se sabe que eres de los que ayuda a otros, es más probable que yo te trate bien. En cualquier grupo la gente se está observando todo el tiempo, y eso genera una presión muy fuerte. No solo importa lo que haces, sino cómo te ven. En los humanos esto se amplificó y se convirtió en chismes, rumores y ahora redes sociales. Una buena parte de nuestro cerebro está dedicada a seguir quién hace qué y qué imagen tiene. Y por último, el nivel del grupo. A veces conviene actuar no solo por el beneficio de la familia o de los aliados directos, sino por el bien de todo el grupo. Las bandas donde los individuos estaban dispuestos a sacrificar un poco por el bien común solían ser más estables y exitosas que las formadas solo por egoístas puros. En un mundo donde los grupos competían constantemente, eso tenía un valor de supervivencia real. De todos estos mecanismos fue surgiendo poco a poco lo que llamamos moral,
un conjunto de emociones e intuiciones que guían nuestro comportamiento. La empatía nos permite sentir literalmente lo que le pasa al otro. El sentido de justicia nos ayuda a detectar trampas y tratos desiguales. La vergüenza y la culpa funcionan como frenos internos para no dañar nuestras relaciones. La rabia y la indignación moral, en cambio, son el castigo externo. Avisan que las violaciones no se van a quedar sin respuesta. Todo esto se observa no solo en humanos, sino también en otros animales sociales, aunque de forma más simple. Cuando apareció el lenguaje y la capacidad de entender la mente de los demás, estos mecanismos básicos se convirtieron en normas, reglas que se podían transmitir culturalmente. Pero su base nunca desapareció. La religión no inventó la moral desde cero, solo la organizó, le dio forma simbólica y la reforzó con tradiciones y autoridad. Mandamientos como no matarás o no robarás no son tanto revelaciones divinas como formalizaciones de lo que ya funcionaba en las comunidades humanas. A medida que las sociedades se vuelven más complejas, la moral no desaparece, sino que se expande. El círculo de los nuestros va creciendo. Pasa de la familia y el grupo cercano a incluir extraños, otras naciones y hasta animales y generaciones futuras. Esa es una de las principales razones por las que la violencia ha disminuido a lo largo del tiempo. No porque haya aumentado la religiosidad, sino porque la empatía se ha ampliado. En ese sentido, la moral no es un regalo del cielo, ni un invento de filósofos. Es una herramienta evolutiva que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir y que ahora nos permite construir sociedades complejas. Funciona te creas o no te creas, conozcas o no los textos religiosos. Y probablemente funciona mejor cuando dejamos de atarla a alguna fuente superior y entendemos sus raíces reales, para poder mejorar conscientemente estos mecanismos combinándolos con la cultura y la razón. Cuando la gente dice, hemos olvidado a Dios, y por eso todo el mundo está miserable, están invirtiendo la causa y el efecto. La generación actual, que dice abiertamente que quiere vivir buscando la felicidad, simplemente está siendo honesta sobre el único lema que de verdad funciona. Suframos todos juntos por la grandeza. No es precisamente una propuesta que venda mucho. La gente quiere vivir aquí y ahora, y no hay nada de malo en eso. Dicho eso, los que sienten nostalgia no están del todo equivocados. Hay algo de verdad en eso de que antes las cosas estaban mejor. La depresión y el burnout se han hecho más visibles. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión sigue siendo una de las principales causas de discapacidad en el mundo. La pregunta real es, ¿por qué? Primero, porque ahora detectamos mucho mejor estos problemas. La gente entiende más de salud mental. Lo que antes se despachaba con un «está cansado nomás» o «así es él», hoy se reconoce como un problema real. Los criterios de diagnóstico se ampliaron, más personas buscan ayuda, y eso es más una señal de progreso que de decadencia. Al mismo tiempo, el mundo moderno trajo nuevas fuentes de estrés muy fuertes que no tienen nada que ver con haber perdido la fe. Las redes sociales crean un círculo constante de comparación. No vemos la vida real de la gente, solo sus momentos más brillantes, y un cerebro que evolucionó para vivir en grupos pequeños no maneja bien ese bombardeo. Suma a eso la incertidumbre crónica, el exceso de información y trabajos que muchas veces parecen no tener ningún sentido. La vida en la ciudad y el sedentarismo tampoco ayudan. Estamos funcionando en un ambiente para el que la evolución no nos preparó. Hasta el calor extremo está empezando a relacionarse con más ansiedad y depresión. Es importante no saltar de ahí a decir, la civilización se está derrumbando. El panorama es más matizado. Según el World Happiness Report 2026, en la mayoría de los países, los jóvenes de hoy reportan niveles de felicidad más altos que hace 20 años. Los problemas se concentran en ciertas regiones y grupos sociales.
sobre todo donde más pega la presión de las redes y el perfeccionismo. Pero el punto clave es este. Estos problemas no se resuelven volviendo a una sola creencia compartida. Se abordan con las herramientas que da la ciencia, la cultura y la libertad individual. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es abstracto, sino personal? ¿Qué pasa cuando el burnout o la depresión no es una teoría, sino tu realidad actual? Cuando tu cabeza simplemente no arranca y frases como "encuentra tu propósito" suenan casi ofensivas. En ese caso, ayuda a cambiar la forma de ver el problema. Vivir buscando placer no significa haz lo que te dé la gana y sé feliz. Significa reconocer que tus sistemas internos no están funcionando bien y que necesitan recuperarse poco a poco, no a través de sacrificios por alguna meta superior abstracta, sino mediante cosas que han demostrado funcionar, tanto evolutivamente como en la práctica. Empieza por lo básico: movimiento, sueño, alimentación, contacto social real. Estos no son clichés, son la base sobre la que se sostiene tu estado mental. Hasta una actividad física moderada activa los mismos procesos neurobiológicos que antes nos mantenían conectados con el grupo. La interacción cara a cara funciona distinto que la digital. Activa los mecanismos de reciprocidad y confianza sobre los que se construyó la vida social. Volver a ordenar tu rutina no es disciplina por una meta, es restaurar el funcionamiento normal. El siguiente nivel es usar las herramientas que realmente ofrece la ciencia moderna. Terapia cognitivo-conductual. Medicamentos cuando es depresión clínica. Técnicas de mindfulness. No son prácticas espirituales en sentido religioso, sino formas concretas de trabajar con la mente. Y por último, el tamaño importa. No tienes que resolver el sentido de la vida de un solo golpe. Es mucho más productivo empezar pequeño. Busca algo que te dé, aunque sea un poquito de alivio o interés. Puede ser cualquier cosa. Un paseo, una ducha, retomar un hobby viejo. El objetivo no es encajar en la idea de vida correcta de otro, sino reconectarte poco a poco con tus propias fuentes de satisfacción. Y esas varían de persona en persona, y está bien que sea así. Para algunos es la familia, para otros el trabajo o la investigación, para algunos formas simples de descanso, y para algunos la fe religiosa. No estoy negando que pueda servir como herramienta personal. Si le funciona a alguien, perfecto. El punto es que ya no es una solución universal y no funciona igual para todo el mundo. La libertad de ser uno mismo no se trata solo de elegir metas cuando todo va bien. También se trata de hacerse cargo de uno mismo cuando las cosas se ponen difíciles. Ningún dios, ideología o estado puede vivir esa parte por ti. Pero precisamente por eso, nadie puede quitarte la capacidad de reconstruir tu vida poco a poco, no mediante sacrificios a un propósito superior abstracto, sino volviendo a lo que a ti, personalmente, te hace sentir vivo y con sentido. Gracias por escuchar. Si te pareció interesante o útil, dale like y suscríbete.